contexto de este pasaje y lo que estuvimos mirando el domingo anterior, nos damos cuenta entonces que Marco nos muestra cómo el reino de Dios es un lugar donde todo mundo puede llegar y que está abierto a todas las personas sin importar la raza, la edad. Y Jesús viene y coloca el modelo de los niños y una de las cosas que le dice entonces allí es que dejen venir a los niños a Él y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero va un poquito más allá porque desafía a la gente. Le dice, mire, si ustedes quieren entrar al reino de Dios, tienen que ser como qué, como niños. Y recuerde que el énfasis entonces está en el hecho de que ellos son crédulos, de que ellos son obedientes, de que son perdonadores, no guardan rencor, como nos lo ilustraban el domingo anterior, entonces, que por un momento se pelean, pero al cabo ratico ya usted nuevamente los ve jugando tranquilamente. Ahora en este texto encontramos ya no a un niño, sino a un hombre que por los pasajes paralelos se nos va a decir que era joven. También se nos va a decir que era un principal, nos va a decir Lucas. Y de acuerdo a Marcos y a los demás pasajes paralelos de Mateos y Lucas, era un hombre que era muy rico. Si uno mira a este personaje puede pensar que no le falta nada. ¿Qué le falta a este hombre para ser feliz? Tiene riquezas, tiene una posición social, es joven, maneja muchas posesiones, se le considera un principal dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué puede necesitar este hombre? ¿Qué necesidad tenía de preguntarle a Jesús? Entonces, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos va a presentar una persona que tiene una crisis acá y que necesita saber que el dinero no ha sido suficiente porque todavía dice, me falta algo. La posición no ha sido suficiente porque todavía está diciendo, me falta algo. El hecho de ser joven, de gozar de buena salud, porque si lo mira en el pasaje, ¿cómo llegó a los pies de Cristo? ¿Cómo sale al encuentro de Jesús? Y el texto nos va a decir que vino uno corriendo. Así que tenía también tanto salud física, gozaba de bienestar y ahora entonces tiene una inquietud. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús nos lleva a pensar en el siguiente principio. Solo viniendo y siguiendo a Jesús se goza de las bendiciones del presente y se aseguran las eternas del reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Dígaselo a la persona que está a su lado. Solo viniendo y siguiendo a Jesús se gozan de las bendiciones del presente y se aseguran las eternas del reino de Dios. ¿Cuántos tienen esas bendiciones eternas? Si tienes a Cristo en tu corazón, ya gozas de ella. Y vamos a mirar el porqué, entonces, de la cosa que te falta. Una cosa te falta. Y antes de ellos tenemos que mirar que Jesús es la respuesta a los interrogantes del hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me espera? Jesús tiene una respuesta para nosotros. Cuando miramos alrededor nuestro, cuando miramos los acontecimientos que hay en el mundo actual, nos vamos a encontrar con un mundo convulsionado por la guerra, por las enfermedades, por los conflictos entre naciones, por el costo de vida. Anoche nada más en la tienda escuchábamos que una crema que valía antes 2,000 pesos ahora vale 4,500. Entonces la misma tendera dice, ese es un aumento exagerado cuando es un tubo pequeño.
pero hace parte, ¿no? Era chistoso porque decíamos, nos acostamos con unos precios y amanecemos con unos precios más elevados. No sé cuánto le costó entonces el queso hoy o el huevo, pero nos está mostrando cómo el costo de la vida también entonces altera la vida de la gente, porque dice solamente estamos ya ganando para comer y no nos alcanza para más nada. Tiene que pensar en los estudios, tiene que pensar en la salud, tiene que pensar en el arriendo o el pago de los servicios públicos que también están por lo alto. Y entonces muchos llegamos a la conclusión popular, este mundo se va a acabar. Pero más que algo del popular, es una realidad. La cuestión es, ¿usted y yo estamos preparados para enfrentar el fin? Porque la Biblia lo que te dice es que cuando oyes de guerra y de rumores de guerra, ¿qué nos está diciendo? El fin está cerca. Las potencias amenazándose con armas de destrucción masiva. ¿Qué nos hace falta? Jesús dice, una cosa te falta. Frente a esos, cuando miramos toda la convulsión que hay en el mundo, un hombre que cada día se aísla más, que ya no nos interesan las relaciones sociales, porque ahora la misma tecnología evita que tenga ya que rozarme con el otro. Los jóvenes hoy en día ya no quieren salir de sus cuartos, no quieren tener relaciones con nadie. Y uno tiene que preguntarse el por qué. ¿Qué está reemplazando todo eso? Entonces los juegos, la televisión, las series ahuyentan. Y cuando miramos todo esto, vemos que el mundo está tan convulsionado que aún los adolescentes, sin importar la edad, todo el que va experimentando esa soledad, muchas veces toma decisiones fatales como la autoeliminación. Las estadísticas van en aumento. En Colombia se dice el año pasado hasta el mes de septiembre, la tasa de suicidios estaba 7 personas por día, pero habían más de 95 casos de intento de quitarse la vida. Este hombre tiene una esperanza porque él quiere vivir y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y creo que cuando uno escucha de esto, la gente está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda, está pidiendo que alguien se acerque a él porque no puede soportar la soledad que está viviendo. Y Jesús entonces nos ofrece soluciones a los interrogantes de la vida. Lo primero que Jesús nos hace es que nos hace consciente de que todos necesitamos un cambio. No el cambio que nos propone la política y el gobierno con su plan, sino un cambio desde dentro del ser humano que nos lleve a creer y a conocer cuál es la razón por la que estamos en esta tierra. Porque el hombre sin Dios no va a tener ese cambio. Puedes prosperar en muchas partes de tu vida, tu economía puede ser mejor, pero si no hay un cambio en el corazón, no va a haber cambio en tu vida. Un cambio trascendente que te lleve entonces a comprender que la vida es más que el alimento, es más que el vestido, es más que la riqueza, es más que todo lo que poseamos. Jesús entonces nos concientiza del cambio. Ahí en Marcos entonces el versículo 17 nos va a decir, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y tenemos un hombre que es sincero, que quiere
experimentar un cambio, que necesita algo, que sabe que todo lo que tiene, a pesar de que goza de buena salud, a pesar de que es joven, a pesar de que lo tiene todo, que goza de una posición social, dice, algo me falta, no estoy seguro de heredar la vida eterna. Y este que viene predicando y anunciando el reino de Dios tiene una respuesta para mí. ¿Cuántos creen que Jesús es la respuesta para la vida? Así que Jesús, partiendo de allí, lo confronta y lo primero que Jesús le va a decir es, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién es ese bueno? Dígale a la persona que está a su lado, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios realmente es bueno? Por eso estamos aquí en esta mañana. La bondad de Dios ha hecho posible que gocemos de su benignidad para con cada uno de nosotros. Y nos encontramos entonces que Jesús lo confronta para que entienda, porque este adjetivo, apelativo, calificativo de bueno, él sabe y es consciente, lo está diciendo solamente como un halago por llamar la atención de Jesús, o de lo contrario, dentro de su teología, estaba reconociendo que Jesús es Dios, porque el único absolutamente bueno es el Señor. Y cuando él hace ese reconocimiento, Jesús le llama, ¿estás seguro de lo que estás afirmando? ¿Estás convencido de que yo soy bueno? Porque debes de saber que el único bueno es Dios. El único que tiene la cualidad de benigno es Dios. La Biblia nos va a describir a nosotros como malos y nos va a decir el corazón del hombre es malo, perverso. El único que lo conoce es el Señor, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Concientizarnos de nuestra realidad. Y este hombre entonces, Jesús le dice, bueno, me está llamando bueno, acuérdate que el único bueno es Dios. Y con eso también está orientando la respuesta, porque lo está guiando a decir, mira, no es un maestro el que te puede dar una respuesta de quién puede heredar la vida eterna. Esa respuesta la tienes que buscar entonces en el autor de la vida, que realmente es benigno, y esa respuesta la tiene Dios. ¿Cuánto lo creen? El sentido de la vida entonces se consigue cuando tenemos una relación con Dios. Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Si reconocemos que Jesús es bueno, estamos diciendo que Jesús es Dios. Lo segundo que Jesús le dice, ese Dios bueno, ese único que es bueno, también te estableció unas leyes que tú debes de cumplir y te dio una serie de mandamientos. Y es interesante porque Jesús acá toca la segunda parte del decálogo y comienza a hablarle de esa relación horizontal que tenemos que tener los unos con los otros. Todos los mandamientos que le cita Jesús acá tienen que ver cómo tratas al otro, cómo vives en relación con el otro. Y Jesús comienza entonces diciendo los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuál es el primer mandamiento que le menciona ahí? No adulterarás, o sea, acuérdate que como hombre tienes que respetar, y estamos hablando de un hombre joven que podía estar casado o aspirando al matrimonio, y le dice, mira, no adulterarás, ese es el primer mandamiento, tienes que respetar la mujer del otro, y si es una mujer, le está diciendo, entonces tienes que respetar el marido de la otra, no es tuyo. Y otra vez lo lleva entonces al fundamento de la familia y miramos cómo conecta entonces con los contextos anteriores donde nos hablaron del adulterio y Dios le dijo en el principio no fue así, varón y hembra los creó Dios, lo que Dios juntare no lo puede separar el hombre. Lo segundo que Jesús, segundo mandamiento, tiene que ver con el valor a la vida. Jesús le dice no mates, cualquier forma de eliminación. Entonces está diciendo la palabra de Dios establece que la vida es sagrada, la vida es un don de Dios y debemos de respetarlo. Por ser un hombre negociante también tenía que tener mucho cuidado
Porque el tercer mandamiento que Jesús le va a decir es: no hurte. No tienes necesidad de robarle al otro, de quitarle los bienes al otro, de tomar lo que no es tuyo. No diga falsos testimonios. No dañes la dignidad del otro, hablando mal, calumniando, chismeando. Entonces le está diciendo Jesús acá: no defraudes. Tenía la posibilidad de defraudar. Por el hecho de ser rico, negociante, podía cobrar más de lo que realmente debía cobrar en la venta de sus animales, en la venta de sus cultivos, podía oprimir a los otros. Que Jesús le está diciendo: no defraude. Finalmente, entonces, le cita el otro: honra a tu padre y a tu madre. Y creo que con eso le está diciendo: ¿te acuerdas de ese mandamiento? ¿Te acuerdas que es el primer mandamiento con promesa? Porque es el mandamiento que dice: para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. La honra al papá, la honra a la mamá. Entonces está diciendo: eso garantiza la bendición de Dios sobre ti. Padres, entonces, como representantes de la autoridad en el hogar, también entonces son esos que pueden bendecir a los hijos, y de ahí la importancia de honrarlos. Jesús está haciéndole un examen a este hombre. ¿Cuál es la respuesta de este hombre en el texto bíblico? ¿Qué le dice al Señor? ¿Todo qué? Versículo 20, ¿qué le dice? ¿Cuánto tendría él entonces en el examen que acaba de hacer? Tendría un 100. Entonces, ¿por qué está preocupado por la vida eterna? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Por qué tiene esas inquietudes todavía en su corazón? El maestro entonces le ha dicho: mira, Dios ha establecido los principios que te pueden llevar a darte la vida eterna. Si todo eso ha guardado de su juventud, ¿qué necesidad tenía de ir a Jesús corriendo y preguntarle, inclinado de rodillas: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el contexto, Jesús le había dicho: mira, tienes que ser como un niño. Si quieres entrar en el reino de Dios, que va a ser un sinónimo de vida eterna acá dentro del texto. Dios te ha dado los mandamientos. Si puedes guardar y satisfacer toda la ley, entonces puedes tener la vida eterna. Y ahora Jesús le dice: sí, es cierto que te falta algo, una cosa te falta. ¿Qué le faltaba a este hombre entonces para ser feliz? Y mira el versículo 21. Porque la vida eterna tiene un costo, y el costo para muchos de nosotros se vuelve un costo muy alto, o para todos nosotros se vuelve un costo muy alto, porque es el costo de la renuncia. Y cuando uno ama algo, le va a ser difícil o muy difícil renunciar a eso que ama. Y el versículo 21 entonces nos está diciendo Jesús mirándole. ¿Qué hizo Jesús ahí con esa mirada? Le amó. Jesús quiere asegurarle: observa que te amo. Porque te amo es que te voy a decir lo que te voy a decir. ¿Quieres lograr la vida eterna? Entonces tienes que entender que Dios te ama. ¿Cuántos están seguros del amor de Dios en esta mañana? Dios nos ama. Dígale a la persona que está a tu lado: Dios te ama. Jesús te ama. Y es interesante acá porque Jesús lo mira. Me pareció algo maravilloso cuando miraba esa parte, porque se tomó el trabajo de que viera, que cuando se encontrara con los ojos de Jesús, entendiera que realmente
lo amaba. Y porque Jesús lo ama, entonces le dice la siguiente verdad: una cosa te falta. ¿Qué le manda a Jesús en eso que le hace falta? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Es poco. Si quiero un cambio, tengo que quitar todo aquello que me impide cambiar. Y acá Jesús le está diciendo: yo te amo. ¿Cómo vas a corresponder a ese amor que Dios te tiene? Y parte entonces, Jesús le está diciendo: tienes que ir, sacar. Eso yo no lo puedo hacer por ti. Es lo que te toca hacer, despojarte, sacar todo aquello que te estorba, seguir al Señor. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Tiene que cambiar entonces su cosmovisión de vida. Tiene que entender que la vida no consiste en los bienes que poseemos, que la vida es más que el dinero, es más que la tierra, es más que los bienes que se tienen en ella. Y el problema no está en que usted tenga o no tenga riqueza, en que tenga casa o no la tenga, en que tenga bienes o no lo tenga. El problema es cuando esas bendiciones que Dios nos ha dado para disfrutar se convierten en la razón de nuestra existencia. Y en vez de amar al que nos bendice, nos apegamos entonces a las bendiciones. Jesús le está diciendo: tiene un costo, y el costo es que tiene que cambiar tu cosmovisión de vida. Y el cambio de esa cosmovisión de vida implica el despojo de aquello que amas, que es importante para ti, que te impide seguir. Ese despojo implica también: bendice a otro con eso que tienes. Eso que no te sirve, que no usas, dáselo a aquel que realmente lo necesita, a ese pobre que lo necesita. Porque cuando haces eso, estás actuando como un verdadero hijo de Dios y estás siendo bendecido y te constituyes en una bendición para otros. Y otra vez, esto no quiere decir que aquí vaya usted a salir de acá en esta mañana pensando: ay, el pastor nos dijo que teníamos que venderlo todo para seguir a Jesús. No. Pero tiene que revisar su corazón y pensar: ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿A qué es que le estoy dando ese valor por encima del valor que tiene que tener el Señor? Porque Jesús le está diciendo: mira, todo eso se va a quedar. Para gozar de la vida eterna no necesitas nada de eso. Y los hermanos que han partido con el Señor, que han creído en Jesús, no se llevaron nada, pero están gozando en la presencia de Dios de la vida eterna. ¿Qué crees? Esa es la esperanza que tenemos. Y Jesús, además, Jesús acá le está haciendo una promesa en medio de todo lo que está diciendo, porque le dice: dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Porque donde está tu tesoro, que dice la Escritura, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. Si estoy apegado a los bienes de esta tierra, mi corazón está aquí y aquí me voy a quedar. Pero si estoy apegado a los bienes celestiales, al Dios de la bendición, donde está Él, nosotros vamos a estar. ¿Cuánto lo creen? Así que Jesús le está diciendo: mira, tendrás tesoro en los cielos. Eso de lo cual te vas a despojar, que vas a dar, que de pronto te parece que eso te ha costado toda la vida, por lo cual has luchado toda la vida y dices: no, es que yo me tuve que pelar el lomo para conseguirlo. El Señor le dice: mira, tienes un tesoro en el cielo. Y la importancia de ese tesoro es que allá nadie te lo va a quitar. Esa herencia nadie te la va a arrebatar.
Es una herencia que ni el orín ni la polilla corrompe, donde el ladrón no mina, porque está asegurada en los cielos y está asegurada con Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Así que si él cree eso, ahora le toca dar un paso más. Jesús le está diciendo, después que hagas todo eso, estás preparado entonces para encaminarte y seguir el camino de la vida eterna. Y Jesús le dice, ven y sígueme. Despojarse. En nuestro caso, para llegar a Cristo es despojarnos del pecado, confesar nuestros pecados, llevarlos a la cruz de Cristo, pero también para ser salvo tienes que permanecer hasta que Él venga. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos están en este camino de la vida eterna? Jesús dice, ven y sígueme. Y acá entonces implica ir siguiendo las pisadas de Cristo, conduciéndonos como Cristo se condució en esta tierra, siendo justo como lo fue Jesús, obediente como lo fue Jesús al Padre, vivir para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tesoros en el cielo, seguir a Jesús, la renuncia, es el costo que tiene entonces gozar de la vida eterna. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Solo tenemos que creer en Jesucristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué me cuesta tanto tomar esa decisión? Y cuando miramos la vida de este hombre, los estándares de Dios, usted puede tener la seguridad que no van a cambiar. Desde que Jesús vino, el evangelio de la gracia sigue teniendo los mismos principios y Dios no lo va a cambiar ni los va a adaptar para que usted se acomode a ello. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a lo que Dios ha establecido. Son principios absolutos en un mundo relativo, aunque le moleste, pero nada más hay un medio para ser salvo y es cuando depositas tu confianza, tu fe en la obra de Jesucristo. Esa imagen que nos presentaron los niños cuando decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es la misma palabra que tiene que estar en tu boca y decirle, Jesús, ven a mi corazón, porque es la única manera en que puedes ser salvo y gozar de la vida eterna. ¿Cuántos se gozan en el Señor? No necesitas más nada. Pero te cuesta renunciar y nos cuesta renunciar en ese sentido. Para este hombre que uno mira, uno diría, wow, ya Jesús le dio la fórmula. Ahora sí, ¿verdad que va a gozar de la vida eterna? Pero las palabras de Jesús no cayeron bien en él. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué fue lo que produjo? No es lo que uno esperaría. ¿Acaso no llegó corriendo a los pies de Jesús? ¿Acaso no se inclinó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Uno pensaría que está dispuesto a pagar el precio que sea por gozarse de la vida eterna. Pero Marcos nos dice, no, fue todo lo contrario. Lo que hizo fue que se desilusionó. Y creo que tiene ecos, ¿no? Con el Antiguo Testamento. Cuando a Naamán le dice, mira, en Israel hay un profeta. Recuerden que Naamán era un leproso. Y le dicen, hay un profeta que si el profeta ora por ti, te vas a sanar. Recuerden que era un general del ejército sirio. El rey viene y manda una carta al rey de Israel. El rey de Israel ve la carta y dice, ¿acaso soy yo Dios que puede dar vida? Y se rasga los vestidos. Y Eliseo le dice, mándalo acá.
porque es el varón de Dios y porque le está diciendo Dios sí tiene una solución para él. No es el rey, no es el gobierno el que te puede dar la solución. La solución está en Dios. Así que cuando Naamán, Eliseo lo ve y lo único que le dice, mira, ve y zambúllete 7 veces ahí en el río Jordán. ¿Cómo actuó Naamán? Se fue también y dijo, los ríos de mi país son mejores, las aguas de allá son mejores que esta del Jordán. Menospreció las aguas del Jordán. Este hombre menosprecia las palabras de Jesús. Pero luego alguien le hizo reflexionar y le dice, oye, si el profeta te hubiese dicho que hicieses algo grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más con el hecho de decirte, solo zambúllete en el río y serás sano? ¿Qué te cuesta? Así es la salvación. Solo tienes que creer en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesús en esta mañana? Él no está dispuesto a correr, a pagar el precio. Y su actitud nos recuerda que para el ser humano, por sus propios medios, por muy justo que se crea, es imposible ser salvo. Solo hay un modo, y es lo que Jesús nos va a presentar acá. Solo tenemos un modo para ser salvo. Esa salvación entonces la conseguimos en Jesús. En un mundo tan desarrollado, con avances científicos, desarrollo económico, la interconectividad. Otra vez nos encontramos con personas que están cada vez más solas y que esa soledad muchas veces la lleva entonces a la autoeliminación. Un ser humano que cada vez se aleja más de Dios y de lo establecido por Dios, sin importar si es rico o si es pobre. Esto también produce, y Jesús quiere que los discípulos entiendan que los principios establecidos en el reino de Dios no van a cambiar para satisfacer el gusto del ser humano o para acomodarse a lo que el ser humano considera que Dios tenía que bajarse. Ya Dios se bajó cuando se baja con Jesucristo, cuando Él se encarna, cuando va a la cruz, cuando dice consumado es. Ya no tenemos más nada que hacer, ahora solamente tenemos que creer y confiar en el que Dios levantó de los muertos. Pero este hombre, cuando mira todo eso, se va y Jesús vuelve su mirada alrededor y parece que está buscando dónde están los discípulos, porque no van solos solamente con ellos, sino que una multitud se encamina también hacia Jerusalén, donde Él va a culminar su obra redentora. Y el versículo 23 entonces nos va a decir, entonces Jesús mirando alrededor, ¿a quién dirige las palabras? A los discípulos. Quiere que ellos tengan claro. Los discípulos veían en este hombre tal vez un potencial de un buen discípulo. Estaban mirando que este hombre, de acuerdo a los estándares que ellos entendían como la gracia de Dios, este hombre era bendecido porque riquezas en aquella época era sinónimo de bendición. Y para ellos, dentro de su mente, creían y confiaban si una persona era rica, entonces estaba más cerca del reino de los cielos. Jesús rompe con este paradigma y le dice, no es así. Así que los mira, se fija en ello y les dice, difícil entrará en el reino de los cielos. ¿Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? ¿Cuál es la reacción de los discípulos frente a eso? Versículo 24 nos va a decir, ¿los discípulos qué?
se asombraron de sus palabras. ¿Y qué hace Jesús frente a ese asombro? En su mente está la lucha. ¿Cómo es posible eso? Tradicionalmente se nos ha enseñado que la riqueza es sinónimo de la bendición de Dios. Este hombre tiene más oportunidades que los pobres de alcanzar el reino de Dios. Pero el reino de Dios no se compra con las riquezas que poseamos ni los bienes que tengamos. Así que Jesús vuelve y le repite. Y ahora mire cómo se dirige, porque en el versículo 24 le va a decir, hijos. Otra vez para llamar la atención y hacerle ver, escuchen bien, atiendan a lo que les estoy diciendo y quiero que eso se les grabe en la mente y el corazón y no lo olviden. ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios? ¿A los que qué? A los que confían en la riqueza. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Son la riqueza o las confianzas que pones en la riqueza? Hoy están, mañana no están. Solo miremos el mercado de valores. Hay acciones que hoy sube, uno dice, uy, es bueno comprar, invertir en esta empresa, pero mañana amanecen con un valor bajo y entonces dice, perdí la inversión que hice. A diferencia de eso, es que cuando pones tu confianza en Dios, no pierdes, ganas. Y acá entonces Jesús los lleva y le dice, miren, el problema no es la riqueza. El problema no es que tengas bienes. El problema es que los bienes no te cieguen y no te hagan creer autosuficiente y que no necesitas de Dios. Porque aunque tengas bienes, aunque Dios te bendiga con mucha riqueza, tu confianza, mi confianza, siempre tiene que estar en el Señor. Dígale a la persona que está a su lado, tu confianza tiene que estar en Dios. Dios quiere que sus discípulos entiendan eso. Hoy tienes, mañana no sabes si vas a tener. Hoy posees, mañana no sabes si vas a poseer. Pero algo que no te pueden arrebatar es que tu confianza en Dios, después que esté firme, sabes que ese que te da, que ese que te quita, no deja de bendecirte, que te socorre en todo tiempo. Cuando Jesús repite estas palabras, los discípulos llegan a una conclusión lógica. Dice nuevamente, se asombran, versículo 26, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Acá Jesús le está diciendo, la vida eterna, el reino de Dios, la salvación, no se logran con los esfuerzos humanos. La salvación no depende de lo que tenga o no tenga. La salvación depende en quién deposites tu confianza. Y otra vez, solo tenemos un modo para ser salvo y es confiando en Jesús. Si su Dios es el dinero, la confianza está en el dinero. Si su Dios son los bienes, su confianza está en los bienes. Si su Dios son las relaciones, la confianza está en las relaciones. Pero ninguna de esas te va a llevar a la vida eterna. La vida eterna solamente se nos ofrece gratuitamente por medio del Hijo. Las riquezas son una bendición, pero son perecederas, pasajeras, nos salvan. Los bienes son una bendición, pero se van a quedar aquí en la tierra porque no la necesitamos para gozar de la vida eterna. La respuesta de Jesús sacó el egoísmo. ¿A quién verdaderamente amaba a este hombre? Que no cumplía como él creía con los mandamientos.
porque amaba más las riquezas de este mundo que a Dios. Es el tipo de semilla donde cae la palabra y es ahogada por los afanes y las ansiedades de esta tierra. Frente al asombro de los discípulos, a la conclusión que ellos llegan en el versículo 26, Jesús da una respuesta y le dice, miren, para los hombres esto es difícil, pero no para Dios, porque no hay imposibles para Dios, porque todas las cosas son posibles para el Señor. La salvación es algo exclusivo de Dios que ofrece a toda la humanidad en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Si quiero ser salvo, Jesús se lo dice claramente, ven y sígueme. Porque solamente cuando sigues y tienes una relación con Cristo y permaneces en esa relación, confiando y desarrollando una confianza plena en Dios, vas a ser salvo y soy salvo. Así que Jesús le dice en el versículo 26, entonces Jesús mirando dijo, para los hombres imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuánto lo creen? Hemos creído en el Dios de los imposibles. ¿Cuántos creen en Él? Cuando Pedro escucha esta respuesta, parece que toma la vocería del resto de los discípulos, porque comienza a decirles, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué han hecho? Te hemos seguido. Y Jesús le está reafirmando, por seguirme, por ser mi discípulo, si permaneces en mi camino, gozas de la vida eterna. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 29 le va a decir, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuánto va a recibir? 100 veces más. ¿Cuándo va a ser eso? Dice, en este tiempo. Ni siquiera tienes que esperar llegar al cielo para ser recompensado. Y le dice casa, hermanos, madre, hijo, tierra, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Cuándo se gozan en el Señor? Creo que estas verdades eternas son las que tienen que hacer vibrar tu corazón. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo así que voy a recibir 100 veces más? Porque lo primero como seres humanos, amante a lo material, lo que pensamos es que tenemos que tener millones en nuestra cuenta bancaria, andar en el carro último modelo. Pero otra vez Jesús le ha dicho, mire, todo eso se va a quedar acá. No te van a echar el carro cuando te mueras. No te van a echar los relojes que has comprado carísimo cuando te mueras. Porque si te lo echan, en cuestiones de días ya tu tumba fue ultrajada para llevárselo. El ladrón mina y hurta. Y la historia nos enseña eso cada vez, ¿no? Las excavaciones arqueológicas. ¿Por qué la gente va? El arqueólogo va con una intención de estudio, pero el ladrón ¿con qué intención va? En nuestra región, las famosas huacas indígenas, ¿por qué son perseguidas y violadas? ¿Para buscar conocimiento o para buscar riquezas? Jesús les está diciendo, mira, el que me sigue tiene asegurada la vida eterna, porque el único modo en que puedes gozar de la vida eterna, en que podemos entrar en el reino de Dios, en que podemos tener la salvación, es por medio de Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta mañana? Y el hecho de 100 veces más, lo vivimos aquí en la comunidad de la fe.
llegas huérfano, o si tu padre y tu madre te echan por causa del Evangelio, en esta congregación encontramos madres que nos acogen con el amor de Dios. ¿Cuántas madres hay acá? Eso que la pastora siempre nos hace después de la alabanza, de darnos ese abrazo fraternal, está transmitiendo el amor de Dios allí, de los unos hacia los otros. Yo aquí he encontrado sobrinos tenemos hermanos en la fe, tenemos padres, personas que están pendientes por uno, que están orando día y noche para que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. ¿A usted no le parece eso valioso, una bendición? De saber que alguien está cuidando de ti, está pendiente de ti, está rogando a Dios por ti. 100 veces más cuando nos encontramos con hermanos de otra congregación que tienen a Jesús y nos expresan su amor, que podemos compartir con ellos. Anteriormente creo que el Evangelio nos hacía disfrutar más de esto. Invitaban a alguien a enseñar a una parte y había una casa que te acogía y tenías todo el alimento. Porque era la forma de Dios demostrar que gozamos de eso 100 veces más. Cuando no tienes dónde quedarte, si eres un creyente sincero y verdadero, vas a encontrar también que alguien te da acogida bajo su techo. La razón es que el Dios de los imposibles es el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay. Y ahora que usted es su hijo, Dios también entonces pone a disposición todo lo que es suyo al servicio nuestro para que lo gocemos y lo disfrutemos. No necesitas que el bien diga que tú eres el propietario de eso. Cuando el Señor te permite disfrutar, porque Él dice, mira, yo soy el dueño de todo. Los animales, las plantas, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan pertenecen a Dios y están para el servicio de Dios. Y cuando un hijo de Él requiere de algo de esto, Dios usa al que tiene que usar para proveer lo que necesitas. ¿Cuánto lo creen? Pero solamente le está diciendo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Quieres ser salvo? Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que tenerlo como tu Señor, como el Salvador de tu vida. ¿Quieres gozar de la vida eterna? Tienes que creer en Jesucristo, tienes que seguirlo. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que creer en Jesucristo. Tu tesoro y mi tesoro no tiene que estar en esta tierra, sino en el cielo. La vida eterna, la salvación solo es posible cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Y solo viniendo a Jesús, solo siguiendo a Jesús, se gozan de las bendiciones en el presente y se aseguran las eternas del reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Las riquezas de este mundo son pasajeras. Aún el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una cosa te falta. Como creyentes que tienes tu fe en Jesús, el texto nos desafía a depositar nuestra confianza plena, constante, permanente en el Señor. ¿Cuántos confían en Dios? Si todavía no has tenido un encuentro con Jesús, el texto en esta mañana te invita a que vengas a Él, lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida y le digas, Señor, yo quiero la vida eterna que tú me ofreces. Y así como Jesús miró a este hombre y lo amó,
el Señor nos sigue amando a cada uno de nosotros, aún a los que no lo tienen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres encontrar paz? ¿Quieres encontrar seguridad? ¿Quieres gozar de un sentido de vida pleno y asegurarte la vida futura en el Señor? Tienes que tener un encuentro con Jesús. Si todavía no has tenido ese encuentro con el Señor, esta es la oportunidad para que le digas: Señor, yo quiero esa vida que tú ofreces. Dile en esta mañana: Señor, hoy me despojo de todo aquello que me impide seguirte. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, que la vida eterna es un regalo que solo se puede alcanzar siguiendo y reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Dile: confío hoy y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué tal si nos colocamos en nuestros pies? Si todavía usted como amigo no ha aceptado al Señor, abra su boca en esta mañana. Y la pregunta acá es: ¿quieres ser salvo? Porque lo que te falta entonces para ser salvo es tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Si quieres ser salvo, dile en esta mañana al Señor. Hablo con los amigos. Puedes hacer una oración como esta y decirle: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y que así como el pueblo de Israel gritaba Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy quiero que tú también me des la bendición de tenerte en mi casa, de tenerte en mi vida. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, entregaste todo allí, Señor, para salvarme. Te pido que perdones todos mis pecados. Y creo, Señor, que moriste por ellos en la cruz del Calvario para perdonarme. Y creo, Señor, que resucitaste de entre los muertos y te sentaste a la diestra de Dios. Lo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Puedes hacerlas con estas palabras o con las que Dios ponga en tu corazón, pero solamente debes creer y confesar que Jesucristo es el Señor para ser salvo. Y pensemos como iglesia: ¿qué es aquello que me impide seguir a Jesús? ¿Qué es aquello que me impide gozar de la vida eterna? Si el Señor ha prometido que todas esas bendiciones se hacen en el presente, aunque hayan pruebas, aunque hayan persecuciones, aunque vengan dificultades, ¿hay algo que debo despojarme? ¿Qué te falta? Jesús le dijo a este hombre: una cosa te falta. ¿Qué te falta a ti para disfrutar de las bendiciones de Dios? Si son tuyas en Cristo Jesús y si en Él estamos completos.
Dios, oramos para que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros aquello que nos hace falta, Señor, para seguirte a ti plenamente, para servirte de la manera como tú esperas que lo hagamos, Señor. Si hemos puesto nuestra confianza en otra cosa, hoy te pedimos que tú nos perdones, Señor. Pero queremos confiar plenamente en ti, en el Dios de los imposibles, en el Dios que tiene poder para hacer grandes cosas, Señor. Hoy oramos para que tú nos permitas permanecer firmes en tus caminos, Señor. Que no nos permitas desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Hoy oramos para que nos permitas amar a Jesús, así como tú nos amas a nosotros. Hoy oramos para que tu bendición, Señor, nos permita caminar contigo cada día. Quiero invitarte que pases tu mano sobre tu hermano que está a tu lado y le diga a Dios gracias, porque esta persona ha sido una ayuda, un apoyo para mi fe, porque en muchas ocasiones me ha sostenido por medio de las oraciones, porque me ha brindado un abrazo, Señor, que me confirma que tú me amas, que te interesas en mí. Ore por su hermano y bendígale, dele gracias a Dios. Por el que usa, Señor, para predicar tu palabra, gracias. Por los que se colocan en la puerta, Señor, para recibirnos con una sonrisa, gracias, Señor. Por los que adecuan este lugar para que nos sintamos bien y cómodos, Señor, gracias. Por cada madre, por cada padre que tenemos en la congregación, Señor, te damos gracias. Por cada hermano, por cada hermana que tú has dado a nuestras vidas, Señor, gracias. Porque somos hijos de un mismo Padre, Dios. Porque pertenecemos a un mismo Señor Jesucristo, gracias, Dios. Enséñame que ese que está a mi lado, Señor, es mi hermano, mi hermana, que puede ser el padre, la madre que tú utilizas como un instrumento para bendecirnos, Señor. Que cada joven, que cada jovencita, Señor, es nuestra hermana, nuestro hermano. Ayúdanos a cultivar ese amor, Dios. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu presencia, a bendecirnos los unos a los otros, Señor. Y gracias, Señor, por Jesucristo, por su obra redentora, por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por darnos vida, Señor, y vida abundante. Por la vida de tu iglesia en esta mañana te damos gracias, para que abunde el amor fraternal, Señor, entre nosotros, para que abunde la aceptación, Señor, del otro, así como tú nos has recibido, que podamos recibirnos los unos a los otros en el amor de Cristo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, amado Dios, porque podemos disfrutar del amor tuyo, Señor, porque tú nos amas, Señor. Y porque tú nos amas, también podemos amarnos los unos a los otros. También podemos servirnos los unos a los otros. También podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. A ti sea toda la gloria. Aleluya, Señor. ¿Qué tal si miras a tu hermano a los ojos en esta mañana y le dices, te amo en Cristo Jesús? Dale un abrazo, dale un estrechón de mano y bendice al Señor por su vida, porque somos hijos de un mismo Padre. A Él sea toda la gloria,
A Él sea toda la honra, a Él sea todo el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se gozan en el Señor en esta mañana?